Dios bendiga, Dios bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. El día de ayer recibí una palabra que me dejó un poco pensativo, me dejó un poco confrontado. Todavía no he podido salir de ese estado. Quiero poder compartirlo con la amada iglesia del Señor. Ayer compartió conmigo una palabra que yo pensaba, la verdad, yo pensaba que la conocía. Yo mismo había predicado en diferentes oportunidades. Yo mismo había hecho estudio. Y no solo yo. Cientos y miles de predicadores, de maestros, de ministros han predicado esta palabra. La compartieron con sabiduría, la compartieron en conferencias, la compartieron en estudios bíblicos, la compartieron en el libro. Esta palabra fue escrita en muchos libros. Muchos ministros enseñaron esta palabra a la iglesia y crearon una línea de búsqueda por el propósito de la palabra. Crearon una línea que ha trascendido generaciones, un milenio. Me siento tocado humanamente porque creo que yo también lo he hecho, yo también he compartido esta palabra. Hasta que me fue dada y ahora me siento compungido. Me siento que voy a dar cuenta al Señor de haber hablado esta palabra sin la luz, sin el entendimiento. Esta palabra se ha enseñado en seminarios, institutos, universidades teológicas. Esta palabra ha sido compartida, creo yo, en la totalidad de la iglesia del Señor. Ha sido escuchada, ha sido creída, hasta que me fue compartida, hasta que me fue dada esta palabra, para que yo me diera cuenta de lo lejos que todavía estoy. Voy a decir estoy, no voy a generalizar. La Biblia habla en el libro de Efesios, los 5 ministerios que fueron creados, que fueron apartados con un propósito: edificar a los santos. Y eso es irrebatible.
el propósito del Señor de crear una línea de ministros, como en la antigüedad hubo patriarcas, profetas, reyes, sacerdotes, etcétera, etcétera, para que enseñaran al pueblo de Israel lo que Dios quería, lo que Dios demandaba, lo que Dios exigía, lo que la ley exigía. Ahora, la ley se hizo carne, la ley de Moisés. La ley de Moisés se hizo carne. Jesucristo es la personificación de esa ley. Y al tomar esta forma humana en este momento, se transformó en gracia de Dios. La ley lo llevó a él a la cruz, porque ese es el pago de la ley. No hay otra alternativa para el que vive de la ley, dice la palabra, por la ley será juzgado. Y la ley hecha carne en Jesucristo lo llevó a la cruz del Calvario como sacrificio vivo, agradable a Dios. El apóstol Pablo reitera en ocasiones, y yo me apodero de los dos pensamientos que tiene. Hay muchos predicadores, maestros, doctos, sabios, que usan las interpretaciones del apóstol Pablo. El hebreo de Pablo, el griego de Pablo, el arameo de Pablo. Pero solo enseñan lo que él dijo. Pero el error que están cometiendo y que cometieron siempre aquellos que fueron llamados para edificar es que enseñan lo que Pablo dijo, pero no viven lo que el apóstol Pablo vivió. Eso es lo que le hace perder validez en la palabra. Tienes que vivir lo que predicas o no lo estás haciendo. Porque hermanos, ministros, predican buenos mensajes, instructivos, edificantes, pero sin efecto, porque no viven la palabra, no la viven en sí mismos, porque creen que la palabra es una religión, castra, mata, pero están equivocados, porque la palabra es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. El que está en él, dice la palabra, el que está en él es el secreto. Nueva criatura es. ¿Cómo sé yo si pertenezco a la iglesia verdadera? ¿Cómo sé yo si estoy salvo? Yo lo puedo declarar, yo lo puedo creer por fe, lo puedo creer y lo he hecho, pero la Biblia me enseña lo que yo creo. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, en Él,
dentro de Cristo, dentro de Él, nueva criatura es. Si yo no soy una nueva criatura, es porque no estoy adentro de Él. Así de simple. La pregunta que me hago es, ¿verdaderamente estoy en Cristo? Porque ¿estoy siendo una nueva criatura o no estoy siendo una nueva criatura? ¿Cambié mi vida o solo a mi vida mundana le agregué una Biblia debajo de mi brazo? ¿O le agregué a mi vida mundana diplomas, reconocimiento, título, ciencia? Jesús dijo simplemente, el que está en mí, nueva criatura es. Se lo dijo a un doctor de la ley, a un doctor, a un fariseo. Tienes que nacer de nuevo. Y a una prostituta no le dijo a ella que tenía que nacer de nuevo. Las dos diferencias están marcadas. Eso es doctrina del Mesías. Eso es gracia sobre gracia. A la prostituta le habló del Espíritu Santo y al rabino le habló de nacer de nuevo. Si yo uno los dos pensamientos del nacer de nuevo y el Espíritu Santo, llego a una conclusión, y la conclusión es esta: el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque esa es la carta que el apóstol Pablo dijo: ustedes son cartas abiertas. No son títulos, no son diplomas, no son credenciales, no son eso. Pablo dijo, ustedes son cartas abiertas, el mundo lo leen. ¿Por qué? Porque el que roba no roba más, el que miente no miente más. Eso dijo el apóstol Pablo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Tiene que dejar de robar, tiene que dejar de mentir en el nombre del Señor. No importa lo que haga, no importa lo que proyecte, no importa lo que desee o anhele, no importa. Importa una sola cosa: que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice la Biblia algo muy fuerte: que los últimos serán los primeros y los primeros van a ser últimos, porque los últimos no quisieron ser primeros, llenaron a los mensajes de teología, presentaron un evangelio inalcanzable, cuestionaron la fe de las personas, los hirieron, los mataron, los castraron con mensajes de la ley suavizada con palabras como las doctrinas de Jesús. Jesús predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista bautizó en arrepentimiento. Y los doctos, aquellos que fueron elegidos, apartados, en vez de edificar a la iglesia, dejaron de hacerlo. Pero estoy escuchando algo. Hoy entendí una palabra que dice: decirle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Estoy escuchándola.
Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir eso? Que los ministros verdaderos no dejan de ser obreros. Escuche, por favor. Los ministros verdaderos no dejan de ser obreros. Por eso el mandato, el clamor nuevamente, la trompeta, le está diciendo, envía obreros. No dice, envía ministros. No dice ministro. Dice, envía obreros a la mies. No dice al mundo. No dijo al mundo, envía obreros a la mies. No dijo a los perdidos. Dijo a la mies, a la iglesia. Porque los ministros se olvidaron de ser obreros. Y el que se olvida de ser obreros pasa a ser un mal obrero. Se enseñorea, dijo Jesús, una parábola, se enseñorea de los demás, toma autoridad, toma control, toma dominio. Perdió la esencia de lo que el apóstol Pablo dijo y vivió, porque lo que Pablo enseñaba lo vivía. Y si tú enseñas lo que Pablo decía, tienes que vivir lo que Pablo enseñaba. El apóstol Pablo, en una de las cartas, escribió: para cuando sea muerto lo lean. Ya murió, podemos leerlo tú y yo. Él escribió, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. A Pablo no lo hizo apóstol Pedro o Juan, no lo ungieron a Pablo, Mateo, Marco, Lucas, no lo ungieron. No le pusieron aceite, te apartamos como apóstol, Pablo. No, fue el Padre eterno, pero él no se consideraba apóstol. Él dijo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Y esa frase lo elevaba, lo levantaba, lo acercaba como nunca a alguien al trono de Dios. Jesucristo dijo, Marco, el texto más importante del Evangelio de Marco es, yo vine a servir y no a ser servido. Hoy vemos ministros que hay que servir y ellos fueron elegidos para servir, no para ser servidos. Doy gracias al Señor porque ayer llegó una palabra muy importante. Me confrontó a tal nivel que me quebrantó. Anoche casi no podía dormir. Hoy no puedo dejar de pensar en esa frase. Lo que me compartió se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Proverbios, capítulo 1, verso 7. Yo lo enseñé. Di conferencia, di estudio. He leído tantos libros sobre este texto. Proverbio 1, 7. Se ha escrito muchos libros. Proverbio 1, 7.
Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Repetía el Señor. Repetía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Repetía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Repetía. Y preguntó el Espíritu Santo. ¿Dónde está mi temor? Y carabashandara bayandoreisa. Urrabashandara kabake andorocondoreenderebenda. Pregunta el Espíritu Santo. Urrababasherebei andorei. ¿Dónde está mi temor? Te pregunta, pastor, hermano, hermanito, hermana. Te pregunta el Espíritu Santo, ¿dónde está mi temor? Te pregunta, ¿dónde está mi temor? Baba, shiribi, andore, beisa, shandarabakara, baisa, andarakenda. El título, el texto dice, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el miedo, no es el terror, no es el castigo, no es el infierno, no es una disciplina. El temor de Jehová. Y el Espíritu Santo pregunta, ¿dónde está mi temor? Irraba sharabandorei andarabakanda. ¿Dónde está mi temor? Hay tanta sabiduría. Hay tanta sabiduría. Se enseña sabiduría. Se escribe sabiduría. Lo enseñan, lo predican. Dan estudios. Dan conferencias. Analizan. Hay gente docta en la sabiduría. Hay gente docta en la sabiduría. Pero el Señor pregunta, ¿dónde está mi temor? Y ya dará banderey andará. Predicadores predicando con destreza, con sabiduría, pero sin el temor de Jehová. El 90, el 95%, el 98% de los predicadores maestros, aquellos que fueron apartados, elegidos, como dice Efesios, capítulo 5, 11, creo,
que fueron llamados para edificar a la iglesia, la están edificando con sabiduría. Pero el Espíritu Santo pregunta, ¿dónde está el temor del Señor? ¿Qué hiciste con el temor, predicador? ¿Qué hiciste con el temor, ministro? ¿Qué hiciste con el temor, iglesia? Y rababai sorendere kendaraisa. Urrabashanda lista. Y ricabandaraisa. Me siento culpable, porque yo también hice lo mismo. Yo también enseñé, prediqué sabiduría, pero nunca hubo temor. Están predicando sabiduría, pero el fin o el principio de la sabiduría no es el temor de Jehová. Y Rabá, por eso no quise dejar pasar otra noche más. Quise hablar. Ruego al Señor que lleve esta palabra, que la transmita. Y Yarabá. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Predican sabiduría, enseñan sabiduría, cantan con sabiduría, pero no está el temor de Jehová, pastora. No está el temor de Jehová. Tengo que preguntarme entonces, si las enseñanzas que se han impartido, que le han dado a la iglesia para que la iglesia edifique, y la iglesia no está edificada, ¿qué sabiduría se le enseñó a la iglesia? Porque es imposible, dice el Espíritu Santo, enseñar la sabiduría sin que a consecuencia esté el temor de Jehová. Y Sharabandorendere. Eso vino a traer el Mesías en sus doctrinas. Él enseñaba sabiduría que causaba temor. La gente cambiaba, dejaban de mentir, dejaban de robar. Pero no por miedo, no por temor, por amor. Por amor es la doctrina del Mesías. Ir a la cruz fue por amor. No por imposición. Porque no servía de nada ese sacrificio si era por imposición o era por obligación. Jesucristo es la sabiduría de Dios, y lo que salía de su boca, lo que sale de los evangelios, las doctrinas del Mesías, es sabiduría que produce el temor de Dios en el corazón de todo aquel que lo escucha. Y la iglesia cambia. La iglesia cambia. Y ya bandore indarabasaya. Tengo que reconocer que yo también prediqué sabiduría sin temor. Cuando se predica sabiduría sin temor, el apóstol Pablo dijo que la sabiduría que no me lleva al temor, la sabiduría que no me lleva al cambio de vida, la sabiduría que no me lleva a ser parte del cuerpo de la iglesia, la sabiduría que no me dice a mí que soy nueva criatura,
no es sabiduría. Es conocimiento, es letra. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo. Una sabiduría que no me lleva al temor se transforma en conocimiento humano, inteligencia humana, capacidades humanas, pero no cambia a nadie, no cambia a nadie. Solo la verdadera doctrina del Mesías, los evangelios del Mesías. Bienaventurados los pobres, bienaventurado el que tiene hambre y sed, bienaventurados los que lloran, doctrina del Mesías. Miles y miles de libros que hablan de la sabiduría, pero no es la sabiduría de Dios. Miles y miles de predicadores, de maestros, de apóstoles, profetas, hablando de la sabiduría que no es de Dios, que es simple conocimiento, que es simple letra, que no puede cambiar a las personas. Y yo preguntaba al Señor, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no? Y entendí algo terrible. Entendí algo terrible. Que hay dos sabidurías. Una está ahí en Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, una sabiduría de Dios. ¿Y la otra de quién es? La otra dice el libro de Santiago. Santiago 3:15. O usted predica la sabiduría de Dios, o predica la sabiduría de Santiago 3:15. Elige ahora, dice el Espíritu Santo. Mira bien por tus caminos, por donde andas. Irabar y Candoreya. Paraos en los caminos, dice el Señor. Mira si es camino de sabiduría del temor. Sabiduría del temor de Dios. O es sabiduría de Santiago 3:15. ¿Qué dice Santiago 3:15? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto es la que produce el temor de Jehová. La sabiduría que desciende de lo alto produce en los cristianos temor, temor. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la sabiduría terrenal, animal y diabólica. El conocimiento sin Cristo, la letra sin Cristo, es carnal, terrenal y diabólica. La sabiduría sin temor de Dios es carnal, terrenal y diabólica. Hay que tirar los libros. Hay que tirar las carpetas, los estudios. No sirven porque no son sabiduría que desciende, la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del trono de la gloria a tu corazón y al mío, produciéndome temor de Dios para buscarle, para acercarme. Y Shandaraba Karabashenda.
Por eso el apóstol Pablo se dio cuenta y comparó la sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Y dijo, para no serla tan fuerte, el conocimiento envanece. Y la gente que lo lee no entiende lo que quiere decir envanecer. No entiende lo que quiere decir envanecer. Lucifer se envaneció de lo que era. Lucifer se envaneció del estatus. Lucifer se envaneció del nivel que tenía, de la posición que tenía. Estaba envanecido. Y el apóstol Pablo usa la misma expresión diabólica, luciferina, y dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La sabiduría del Mesías, la sabiduría que desciende edifica. La sabiduría que desciende, la que produce temor, te llena del amor de Dios por las almas. Si no solamente te transforma en un docto, en una gente con conocimiento, pero no es sabiduría que desciende, es terrenal, sabiduría de la tierra, es carnal, sabiduría del conocimiento, y es diabólica, sabiduría de Lucifer. Eso dice la Biblia. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría que desciende, de la sabiduría celestial, es el temor del Señor. Por eso decía el Espíritu Santo, tienen la sabiduría, pero ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Oramos. Padre, perdón, Señor, perdón. Perdón por haber enseñado, Señor, esta sabiduría que enseñé. Me arrepiento, mi Señor, me arrepiento. Perdóname, Señor, te lo suplico. Yo estaba alejado de tu temor, Señor. Mi cabeza está llena de sabiduría terrenal, Señor. En esta noche reconozco mi pecado, lo confieso, me aparto. Permíteme conocer la sabiduría del cielo, papá. Permite, Señor, que mi vida sea llena de ese temor tuyo, de tu presencia, de tu persona. No solo en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Señor, envíos tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Ato, reprendo, echo fuera todo espíritu inmundo. Señor amado, todo aquello que no es tuyo lo echo fuera al abismo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia, por los méritos de Cristo. En el nombre precioso de Jesús.